Os doy la bienvenida a una nueva edición de Más vale tarde. En el vídeo de hoy os voy a hablar de varios refranes y, por supuesto, una vez que hablemos de estos, voy a desvelar el origen de algunas de las expresiones que utilizamos normalmente y que posiblemente no conozcáis el origen de las mismas. Los refranes de los que hoy voy a tratar son refranes de una temática concreta. Y me refiero a la época en la que estamos ahora mismo inmersos, la época de Navidad. Estos refranes hacen alusión a la Navidad y comienzan de la siguiente manera. Pues bien, una vez hayamos comentado estos refranes que he puesto anteriormente, pasaré a desvelar el origen de las siguientes expresiones. Todo esto será después de una breve intro, pero antes me gustaría recordaros que si os gusta la temática, si os gusta este vídeo, le deis a un me gusta y, por supuesto, si no lo habéis hecho todavía, suscribiros a mi canal. De esta forma no os perderéis ninguno de los contenidos que yo vaya aportando. Nos vemos después de la intro. Pues ya de vuelta y dispuesto a hablaros de los refranes que he comentado y he puesto en la presentación y de los cuales os he adelantado el principio de cada uno de ellos. Como habéis visto, no he limitado este vídeo a 4 refranes como viene siendo lo habitual, sino que he añadido unos cuantos más y todos ellos tienen un común denominador: la Navidad. No obstante, lo podemos agrupar porque dentro de la Navidad tratan de distintas formas de llevar esta época. Empezamos con el refrán o los refranes: en Navidad, en casa y cerca de la brasa. En Nochebuena y en Navidad, la brasa de casa más caliente está. Por Navidad, cada oveja en su corral. Aunque muchas personas hayan hecho su vida lejos de su hogar, en esta época del año, en la Navidad, se hace casi imprescindible el volver al calor del hogar, al calor de la familia, de los amigos, de las personas que sabemos que nos quieren y que queremos. Hay otros refranes que, aun teniendo de común denominador la Navidad, tratan de otro aspecto de la misma. Por ejemplo, el frío puede entrar de repente entre la Navidad y los inocentes. O desde Todos los Santos a Navidad, el invierno es de verdad. Como veis, estos refranes tratan de la meteorología que tenemos en esta época del año, que lamentablemente ya creo que no se cumple como normalmente se suelen cumplir la mayoría de refranes. En este caso, con el cambio climático, pues vamos un poquito fuera de juego. Hay otros refranes que, manteniendo ese denominador común que es la Navidad, tratan de otra costumbre un poco más frívola que tenemos en esta época del año, como es el dispendio, el derroche que hacemos en esta época.
Refranes que aluden a esa costumbre serían: el besugo en Navidad y por San Silvestre el champán. Al que veas en alpargatas en Navidad, no le preguntes cómo le va. Si en Nochebuena no hay que cenar, Nochemala se ha de llamar. Como veis, estos refranes hacen alusión a ese derroche que solemos hacer en esta época del año y son un poco frívolos en lo tocante a ese tema. Hay otro refrán que he dejado para el final y que me gusta particularmente por la coincidencia con este año. El refrán dice lo siguiente: si en lunes es Navidad, riquezas has de hallar. ¿Será verdad? ¿Se cumplirá este refrán? Pues después de haber hablado de estos refranes con esta temática tan navideña, vamos a continuar y vamos a proceder a desvelar el origen de algunas expresiones populares que utilizamos con normalidad y de las cuales posiblemente la mayoría de nosotros no conocía su origen. Vamos a empezar por la primera de ellas, la primera que nombré en la presentación, que es de pacotilla. Utilizamos la expresión de pacotilla para describir algo de poco valor, de escasa importancia. La primera vez que esta locución aparece con este significado lo hace en documentos que datan de mediados del siglo XIX y siempre en el ámbito de la marinería. Se piensa que este término proviene del término francés pack, o sea, fardo, que era donde los marineros transportaban sus pertenencias a la hora de desembarcar. También se cree que el término puede proceder del portugués pacote, o sea, paquete, que se usaba para diferenciar la carga que transportaba el barco de la carga que permitían a los marineros llevar sin tener que pagar por ellas. En un código de comercio marinero que se publicó en Barcelona en 1849, se dice: se prohíbe a los sobrecargos hacer negocio alguno durante su viaje fuera de la pacotilla, o sea, no permitían que se hiciera negocio con la mercancía que transportaba el barco, pero sí podían hacerlo con las pertenencias que transportaban en su pacotilla. Por supuesto, estos artículos, esta carga que llevaban los marineros en su pacotilla, adquiría un valor muy bajo en relación con la carga que transportaba el barco. De ahí que cuando queremos definir algo de poco valor, de escasa importancia, decimos que es de pacotilla. La espada de Damocles. Utilizamos esta expresión para referirnos a una amenaza constante, a un peligro latente. El origen de esta expresión se remonta a la antigua Grecia y a la figura de un rey, Dionisio II de Siracusa. Cuentan que este rey tenía muy descontento a su pueblo por la vida tan extravagante que llevaba y su falta de habilidades políticas para gobernar. Uno de sus cortesanos, llamado Damocles, queriendo experimentar qué se sentía teniendo el poder, hizo esta petición al rey tirano. Dionisio aceptó la petición de Damocles y lo sentó en su trono, rodeándolo de lujos y placeres. En ese momento, Damocles se dio cuenta de que sobre su cabeza pendía una espada sujeta únicamente
por la crin de un caballo. Esa espada simbolizaba los peligros inherentes al ejercicio del poder. Cuando nos referimos a algo que está pasado de moda, que ya ha quedado antiguo, decimos que es del año de la polca. El origen de esta expresión se remonta a, podemos decir que en España a mediados del siglo XX. La polca era un baile polaco que se hizo muy famoso en los salones de sociedad de Europa y América. Todo eso fue en la tercera década del siglo XIX. Sobre todo causó furor en los salones de París. Sin embargo, a España no llegó hasta mediados del siglo XX, cuando para el resto del mundo ya había pasado de moda. De ahí que se utilice la expresión el año de la polca para referirnos a algo que ya está pasado de moda, está antiguo. Utilizamos la expresión dormir la mona para referirnos al sueño profundo en el que una persona cae después de un consumo excesivo de alcohol. El origen de esta expresión nos lleva a la costumbre tan extendida en el siglo XVI de darle alcohol a los monos con el fin de provocarles conductas graciosas o sueño. También está muy ligado al comercio marítimo que se organizó desde África entre los siglos XVI y XVIII. Durante ese tiempo se transportaron numerosos primates desde África hacia los zoológicos y circos de Europa y América. Durante el viaje, los marineros daban alcohol a los monos con el fin de tenerlos calmados, o bien por el simple hecho de provocarles, como he comentado, conductas graciosas. Con el paso del tiempo se empezó a utilizar la expresión dormir la mona para referirnos a ese sueño tan profundo en el que se cae después de un excesivo consumo de alcohol. Pues por hoy esto ya toca a su fin, pero no quisiera despedirme sin antes recordaros que si os ha gustado, por favor, dadle a un me gusta. Y si todavía no lo habéis hecho, suscribíos a mi canal. ¿A qué estáis esperando? Activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. También os quiero proponer que si queréis que os hable de algún refrán en concreto o os diga el origen de alguna expresión concreta que queráis, decídmelo en los comentarios y yo intentaré por todos los medios dar respuesta a vuestras preguntas. Por ahora solo me queda deciros que nos vemos en el próximo vídeo.